Especiales Forum sobre balance de apertura bajo NIF. Hemos venido repasando ítem por ítem los activos y pasivos del balance general para lograr cumplir con este importante requerimiento contable. En esta oportunidad, los activos intangibles. Forum, el valor del conocimiento. El grupo de los intangibles es un importante rubro de los estados financieros y para el balance de apertura bajo NIF se permiten tres opciones de una exención que la norma denomina costo atribuido. Así que los puntos a analizar sobre estos activos intangibles son los siguientes. Primero, que el elemento o el activo cumpla con la definición de intangible. Y segundo, que se enmarque en una de las tres opciones de costo atribuido, que son valor razonable, costo revaluado bajo el PCGA local o reexpresión del costo. Veamos entonces las actividades que serán necesarias para tener estos activos intangibles en el balance de apertura, comenzando por los asuntos que tienen que ver con la definición. Las actividades a realizar son, primero, identificar los activos que no cumplen con los criterios de reconocimiento de un activo intangible, que básicamente es que genere beneficios económicos futuros, que se pueda medir en forma fiable y que se tenga control sobre el activo. Es importante anotar que para el caso de los activos intangibles, el control generalmente se da a través de derechos legales o contractuales, ¿no? Porque no hay un control físico debido a que pues, los intangibles, como su nombre lo indica, no tienen una sustancia o materia física. El segundo paso de las actividades es dar de baja en las cuentas los elementos de intangibles que no cumplen con los criterios de reconocimiento de intangibles con efecto en las cuentas de utilidades retenidas. Recordemos que cualquier ajuste que se realice para balance de apertura siempre será llevado contra la cuenta de utilidades o ganancias retenidas y sugerimos una subcuenta que conserve o que cargue todos los efectos de adopción por primera vez de NIF. En el tercer paso, lo que debemos hacer es estimar la vida útil técnica remanente de los activos intangibles que quedan registrados en el balance, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual la empresa espera obtener los beneficios económicos por la actividad de dichos activos. El cuarto paso sería estimar el valor residual para los activos que esperan ser recuperados por un valor al final de la vida útil técnica, es decir, un valor de salvamento como lo conocemos en la contabilidad actual. Y quinto, seleccionar la opción de NIF 1, que sería valor razonable, valor revaluado o valor reexpresado para cada uno de estos activos intangibles en el estado de situación financiera de apertura bajo NIF. Es decir, debemos, en términos generales, estimar vidas útiles, estimar valores residuales y luego decidir sobre una de las tres opciones de costo atribuido que nos enmarca la norma. Recordemos que en NIF plenas los activos intangibles pueden tener una vida útil indefinida o indeterminada, mientras que en NIF pymes ningún activo intangible puede contar con vida útil indefinida o indeterminada. Por lo que si usted no es capaz de decidir o no es capaz de obtener una vida útil técnica para un activo intangible y está aplicando el marco de NIF para pymes, la norma le dice que por defecto esta vida útil será de 10 años. Para los intangibles, así como para la propiedad, planta y equipo, para las propiedades de inversión e incluso para algún manejo de inversiones que hemos repasado hasta ahora, se permite el costo atribuido. Este costo atribuido, en el caso de las intangibles, puede darse por una de las tres vías que conocemos, que es valor razonable, costo revaluado bajo o revalorización bajo el PCGA local, es decir, en este caso bajo Colgap, y el tercero es la reexpresión del costo, es decir, una aplicación retroactiva de la norma. Veamos el paso a paso que implica cada una de estas tres opciones de medición o cada una de estas tres opciones de costo atribuido basados en la exención de NIF 1 o en la exención de transición de NIF para pymes. Si nuestra decisión de costo atribuido es valor razonable, las actividades a realizar serán las siguientes. Primero, determine el valor razonable para los activos seleccionados, verifique que la metodología aplicada para hallar el valor razonable de estos activos esté de acuerdo con los criterios técnicos de NIF 13 de valor razonable y el resultado considerará la vida útil remanente del activo, analizado que será la
vida utilizada después del estado de financiero de apertura o después del estado de situación financiera de apertura. Recordemos que ese estudio de valor razonable debe cumplir con todos los criterios de NIF 13 y conservar la jerarquía de valor razonable apropiada, considerando si hay un mercado activo, si hay una transacción de mercado reciente o similar o un modelo de valoración propio que indique cuál es el valor razonable de ese activo. Si obtenemos el valor razonable del intangible, situación que es bastante escasa, digámoslo de alguna forma, si obtenemos ese valor razonable, el punto 2 nos indica que debemos llevar el valor de ese activo hasta su valor razonable, ajustando la diferencia contra ganancias retenidas. Recordemos que en el balance de apertura, cualquier ajuste o cambio en el valor de un activo o pasivo debe ser llevado contra las ganancias retenidas, específicamente contra una subcuenta que nombramos ajuste por adopción de primera vez, para tener el control de esas diferencias que se generaron en el ajuste por primera vez. Y el tercer punto de nuestro paso a paso de actividades consiste en validar que el ajuste a las ganancias retenidas corresponda a la diferencia entre el valor neto en libros del activo y su valor razonable, y que el valor del costo del activo sea igual a su valor razonable en el balance de apertura. Es decir, debemos reemplazar todo lo que tenemos registrado en nuestra contabilidad local por el valor de razonable en el balance de apertura bajo NIF, para ejercer esta opción sobre el costo atribuido del activo, que es una exención bien importante. Veamos un pequeño ejemplo alrededor de este asunto. El siguiente es el detalle de información de un activo cuyo costo atribuido es valor razonable. El valor de compra del intangible es de 2 millones, la amortización acumulada a la fecha es de 1 millón, el ajuste por inflación es de 500.000, tiene una provisión de 200.000, pero el valor razonable identificado para ese activo intangible es de 3 millones. Así pues, el ajuste sería llevar el intangible a los 3 millones, cargar esto como su nuevo costo, eliminar la amortización acumulada que tiene hasta esa fecha, eliminar la provisión correspondiente, eliminar los ajustes por inflación y eliminar a su vez el costo anterior del intangible, dejando el neto de estas partidas un resultado de adopción por primera vez que en el ejemplo corresponde con 700.000 pesos. Como lo mencionábamos, es eliminar todos los registros que tenemos en nuestra contabilidad local del intangible y reemplazar todos estos valores por el valor razonable. La opción de valor razonable para intangibles es una opción que mencionábamos anteriormente, es escasa, pues determinar el valor razonable de un intangible tiene sus bemoles. Normalmente no hay un mercado activo de intangibles, no hay transacciones recientes y similares o son muy escasas, y queda la opción de ejercer un modelo propio de valoración. A veces estos modelos propios de valoración son costosos, por lo cual esta opción de valor razonable está limitada para algunas compañías. Si la decisión de valor razonable es hacer una revaluación bajo el PCGA local, las siguientes son las actividades que usted deberá desarrollar para llegar al saldo del intangible en el balance de apertura. Primero, obtenga el detalle de los elementos de los activos intangibles que fueron objeto de avalúo técnico bajo el PCGA local en el periodo actual o en años anteriores, indicando el valor del avalúo y la fecha en el que este fue realizado. Segundo, verifique que los avalúos técnicos realizados sobre los activos listados se encuentran registrados en los libros de contabilidad. Si hablamos del Plan Único de Cuentas para comerciantes, quiere decir que deberán tener estos intangibles un avalúo registrado en la cuenta 19 y como contrapartida seguramente una cuenta 38 de superávit por valorización en el patrimonio. Como tercer punto, para llegar al saldo del intangible por revaluación bajo el PCGA local, usted debe obtener un saldo en NIF de los intangibles a su costo revaluado, incluidas las capitalizaciones posteriores, y eliminar los componentes del activo intangible con un ajuste a ganancias retenidas, los demás componentes, como cuáles: los ajustes por inflación, la amortización acumulada del ajuste por inflación y cualquier provisión que llegue a tener el activo. Así como también deberá eliminar la valorización registrada contra el superávit por valorización, como lo menciona en este punto 6. Veamos,
Bueno, primero el 5. Incremente o disminuya el costo del activo bajo el PCGA local hasta el costo del activo bajo NIF con un ajuste de las ganancias retenidas. Y como lo mencionábamos, el punto 6, reverse las partidas asociadas a los activos bajo el PCGA local correspondiente a las valorizaciones con cargo al respectivo superávit por valorización. Lo que nos está indicando este ajuste o esta revaluación bajo el PCGA local es que debemos eliminar todo lo que tenemos registrado adicional al activo y dejar como valor del activo el costo de adquisición más la correspondiente valorización, o tomar, en otras palabras, el valor del avalúo para formar el costo atribuido del activo. Recordemos que si ese avalúo tiene una fecha anterior a la fecha del balance de apertura, debe ser recalculada la depreciación que éste contenga. Veamos un pequeño ejemplo sobre esta reavalúo bajo el PCGA anterior. El siguiente es el detalle de información de un activo intangible cuyo costo atribuido es el PCGA local revaluado. El valor de compra es de 82 millones, la amortización acumulada de 35 millones, ajuste por inflación de 8.500.000 y una valorización de 50 millones. Con estos datos deberíamos entonces incrementar el intangible los 50 millones, eliminar las valorizaciones contra el superávit por valorización, eliminar los ajustes por inflación, y la diferencia sería el resultado de adopción por primera vez, que debería estar en las ganancias retenidas como parte de los ajustes de adopción, resultados acumulados, ganancias retenidas, y lo que normalmente nosotros hemos sugerido es una subcuenta que contenga todo el resultado de adopción por primera vez para mostrarlo de una forma separada y mantener el control sobre este aspecto. Por último, si la opción de adopción por primera vez o la opción de costo atribuido que usted elige es el costo reexpresado o una reexpresión, lo que usted va a tener que hacer es devolverse hasta el inicio, hasta el momento de compra del activo intangible y allí asignar una vida útil técnica bajo NIF, recalculando así la depreciación hasta el momento del balance de apertura. Veamos cuáles serían las actividades a seguir. Primero, obtenga el detalle de los elementos intangibles que van a ser reexpresados. Segundo, identifique los conceptos capitalizados en dichas cuentas que no cumplen con la definición de activo y elimínelos. Tercero, obtenga una vida útil técnica de los activos objeto de reexpresión desde la fecha de adquisición con el apoyo de profesionales técnicos, conocedores de los activos. La vida útil deberá considerar adiciones, mejoras realizadas al activo, capitalizadas y que generan un incremento en la vida útil del mismo. Cuarto, reexprese la amortización de los activos por componente de acuerdo con el método de amortización definido, considerando la vida útil técnica estimada y la depuración de los costos. Y quinto, obtenga el saldo NIF de los activos intangibles reexpresados a la fecha de transición y compárelo con el costo histórico en los libros locales e identifique el valor del ajuste del activo. Lo importante entonces en la reexpresión es que regresemos hasta el momento de adquisición del activo intangible. Allí identifiquemos el costo de adquisición bajo NIF, que es precio de compra más todos los gastos y desembolsos para poner el activo en condiciones de uso. Entonces tenemos el costo de adquisición y tenemos una nueva vida útil, diferente de la vida útil bajo Colgap o bajo el principio colombiano. Lo que hacemos es, con ese costo y esa vida útil, recalcular la amortización del activo hasta la fecha del balance de apertura, de tal suerte que el saldo neto del activo, costo menos amortización, a la fecha de balance de apertura será el saldo bajo NIF. Veamos un pequeño ejemplo de esto. El siguiente es el detalle de la información de un activo intangible cuyo costo atribuido está determinado por reexpresión. El valor de compra es de 1 millón, la amortización acumulada local es de 800.000, tiene un ajuste por inflación de 150.000, lleva en la compañía 8 años, la vida útil estimada local es de 10 años y la vida útil estimada bajo NIF es de 12 años. Por lo tanto, la amortización acumulada bajo NIF debería ser 666,667. Allí está precisamente la diferencia. Si ven, la amortización acumulada local es de 800.000, mientras que la amortización acumulada bajo NIF es de 666,667. Y esa diferencia surge de la diferencia en las vidas útiles asignadas, que bajo Locable cumplen con unas reglas, generalmente fiscales, mientras que en NIF cumplen con una determinación de vida útil técnica estimada, por lo cual esa diferencia de vidas útiles genera una diferencia en la amortización acumulada. Y asimismo tenemos un ajuste por inflación que bajo la definición de NIF, a menos que estemos en una economía hiperinflacionaria, pues no correspondería.
Así las cosas, el ajuste sería el siguiente. Necesitamos disminuir la amortización acumulada en 133.333 pesos y la contrapartida de este registro es el resultado de adopción por primera vez en el patrimonio, en las ganancias o resultados acumulados. Y a la vez, en el segundo asiento, necesitamos eliminar los ajustes por inflación que generarán un menor valor del activo y a la vez generarán un menor valor del patrimonio, llevándolo al resultado de adopción por primera vez, que son las ganancias retenidas o resultados acumulados. Señores, en los intangibles entonces tenemos primero que cumplir con la definición, revisar muy bien el cumplimiento de esta definición y luego elegir una de las tres opciones de costo atribuido, pensando entre valor razonable, revalorización bajo el costo local o realizar una reexpresión. Cualquiera de estas tres opciones me puede generar una diferencia con el valor en libros que tenemos actualmente en nuestra contabilidad y cualquier diferencia que surja de allí debe ser registrada contra las ganancias retenidas, resultados acumulados, que es la regla general de NIF 1 o de la norma de transición, dependiendo del marco que estemos aplicando. Seguiremos repasando ítem por ítem del balance, activo por activo y pasivo por pasivo, en este especial de balance de apertura de Forum. Si usted quiere continuar analizando con nosotros todos estos casos o mantenerse actualizado en temas tributarios, contables, de derecho comercial o de derecho público, no olvide visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.